Muchas gracias, señor presidente. Miren ustedes, señores y señoras del Partido Popular y del Partido Socialista, no intenten despistarlos. Es decir, la modificación que ustedes proponen hoy a la limón, a pesar de sus aparentes discrepancias, tiene un único objetivo, que es precisamente plantar cara a su incapacidad de resolver un problema histórico, que es el reconocimiento de las soberanías existentes dentro del Estado español, de las naciones que existen dentro del Estado español. Y miren ustedes, no han aprendido ninguna lección, no se engañen, no han aprendido ninguna lección. Y yo les invito a que miren un poco hacia atrás, a la historia, para no volver a repetir los errores del pasado. Hay una publicación, un libro, publicado en 1829, que se titula Defensa histórica, jurídica y económica de las provincias vascongadas, escrito por Pedro Novia Salcedo, en el que precisamente hace un recorrido de la historia hasta ese momento en el que el tema central es el derecho a decidir de la ciudadanía vasca. Las controversias sobre el derecho a decidir, como cuando, por ejemplo, se cuestiona que haya un consulado de Vizcaya y de Guipúzcoa en Brujas, porque ya hay un consulado español. Y el monarca, entonces, en esa polémica, dice la nación vasca tiene derecho a tener su propio consulado en Brujas. Pero seguimos avanzando por la historia y tenemos las diatribas del canónigo Juan Antonio Llorente o del padre Mariana, que también iban lo mismo, es decir, cuestionar el derecho a decidir de la sociedad vasca. Y si seguimos adelante, vamos, por ejemplo, al discurso que hizo en esta misma tribuna un diputado alavés, como usted, señor Alonso, y como yo, Mateo Benigno de Moraza, en el que decía, precisamente en un debate trascendental, que es la abolición de los fueros, decía algo que yo puedo repetir ahora con la misma intensidad y con la misma fuerza, ¿no? Dice, el proyecto de ley, según el dictamen de la Comisión, entraña la reforma esencial del régimen de mi país. Y yo, señores, con arreglo a mi conciencia, aunque con el mayor pesar, aunque con el mayor dolor, no puedo menos de combatirlo con todas mis fuerzas, que tanto escasas y reducidas son, a la vez que el respeto y el miramiento de la organización que corresponde, ¿no? Y al final lo que estamos dilucidando es precisamente la cuestión de fondo. Si Euskal Herria, si la ciudadanía vasca tiene derecho a decidir, si Cataluña tiene derecho a decidir, si en su caso Galicia tiene derecho a decidir. Y no está en cuestión el resto de los estatutos. Ni se engañen ni intenten engañarnos. La cuestión no está ahí. La cuestión es su persistencia en el error, precisamente de no reconocer una realidad innegable. Es decir, que hay naciones que reclaman su soberanía porque sus ciudadanos, su mayoría social y política, dice que tiene derecho a decidir y quiere que se les reconozca. Y ustedes siguen con una modificación legislativa ad casum, que lejos de resolver los problemas, lejos de quitar esos factores distorsionantes que decía la portavoz socialista, lo que va a hacer es acrecentar los problemas, porque no van a la raíz. La raíz está donde les decía, en ese reconocimiento de la soberanía, en ese reconocimiento de que los problemas políticos no se resuelven en los tribunales, en un tribunal constitucional que siempre será un tribunal de parte, porque estamos hablando de conflicto de soberanías. Aquí el conflicto político de fondo entre Euskal Herria y el Estado es un conflicto de soberanías, y los conflictos de soberanías no se pueden resolver con un tribunal de parte. Igual que ustedes no pondrían el futuro de Gibraltar en manos del Tribunal de Su Graciosa Majestad Británica, que es un tribunal totalmente democrático, sin ninguna tacha democrática y con total legitimidad. Pero ustedes dirían con razón que no es un tribunal neutral. Y nosotros decimos que el Tribunal Constitucional, en el conflicto de soberanía entre Euskal Herria y el Estado, nunca puede ser un tribunal neutral. Y miren ustedes, hoy también este debate tiene su razón de ser, porque hoy precisamente, el 18 de febrero, se cumplen 120 años de la Gamazada, del final de la Gamazada. Es decir, cuando los diputados de Navarra vuelven de Castejón a Iruña, acompañados por vizcaínos, guipuzcoanos y alaveses, después de plantar cara también a una intromisión del poder central en el ámbito de decisión de la ciudadanía vasca. Y ese final de la Gamazada que se produce hoy hace 120 años, el 18 de febrero de 1894, tiene también razón de ser en este debate.
porque miren ustedes, lo que hay que hacer es no repetir los errores del pasado. Ustedes hablan mucho de respeto de la ley, pero hablan de respeto de la ley cuando les conviene, porque tan ley como las leyes que ustedes arguyen es la ley, por ejemplo, del Estatuto de Gernika, o del mejoramiento foral, o del Estatuto de Cataluña, que llevan 30 y tantos años sin cumplirlas. Ustedes cumplen la ley cuando les conviene. Ustedes hacen el recurso al cumplimiento de la ley y al Estado de Derecho cuando les conviene, pero cuando se pone en peligro su concepción de la soberanía nacional, entonces la ley no vale para nada. Hace prevalecer la fuerza de sus votos fuera de los países donde están, porque ese es el principal problema que hay en esta cuestión. Ustedes al final están intentando imponer las mayorías que no tienen en Euskal Herria, en Cataluña, las están intentando imponer desde fuera, con las mayorías que ustedes tienen en España. Y esa no es la solución. Y miren ustedes, yo voy a acabar, y con esto acabo, señor presidente, volviendo a la historia, precisamente hace 120 años, con el fin de la Gamazada. Es decir, ante el conflicto que había, un conflicto político importante, con importantes también problemas de manifestaciones que empiezan en Vitoria-Gasteiz, siguen por La Guardia, Donosti, Bilbao, Iruña y otras localidades de Navarra, la regente María Cristina consulta al general Martínez Campos, ¿no?, por la posibilidad de intervenir. Es decir, lo que ustedes dicen, el artículo 8 de la Constitución, ¿no? Cuando dicen que el ejército es el garante, ¿no? Bueno, pues entonces la regente María Cristina también se planteó aplicar ese garante del ejército, ¿no? Y le consulta al general Martínez Campos por las posibilidades de intervenir. Y esta fue la respuesta del general Martínez Campos. Señora, si se tratase de otra provincia, podríamos pensar en imponer la ley general empleando la fuerza si fuera preciso. Si se tratase de Navarra, aisladamente, aún podríamos ir por ese camino, pero debemos comprender que Navarra tiene a su lado las tres Vascongadas y que si se apela a la fuerza contra aquella, harán causa común todos los vascos. Miren ustedes, ese Laudac Bat que se impulsó en el final de la Gamazara, ahora es un Seidat Bat, un Zazpia Bat de Euskal Herria, que va a seguir trabajando y peleando democrática, pacíficamente, para ejercer su soberanía y para ser un pueblo más dentro de la Europa unida de los pueblos. Muchas gracias, señor presidente.